Director, ¿cuántos internos tiene el penal de Tacumbú? Bueno, el penal de Tacumbú es la institución que tiene la mayor cantidad de reclusos en el país. Actualmente tiene 3.300 internos. Su capacidad edilicia es para 1.200 aproximadamente. ¿En cuántos dormitorios o cómo está dividido el penal? ¿O en pabellones? ¿Cómo se divide el penal? Bueno, el penal de Tacumbú está dividido en 8 pabellones originales. Posteriormente eso fue aumentando a 12, de acuerdo a la necesidad que con el correr del tiempo se vino desarrollando. Hoy día tenemos también 22 sectores. Para que la gente comprenda mejor, los sectores son aquellos lugares donde cohabitan en forma colectiva varias personas. Los pabellones están compuestos de celdas. Las celdas están establecidas para 3 internos cada uno y las celdas están dentro de los pabellones propiamente dicho, ¿verdad? O sea que el penal de Tacumbú llegó en un momento dado hasta el 10 de diciembre del 2013 a una cantidad extremadamente alta de 4.030 reclusos. A partir de ahí la ministra de Justicia y Trabajo ha decidido emitir una resolución que prohíbe el ingreso de internos en el penal de Tacumbú y mediante esa determinación hoy día tenemos 730 internos menos, ¿verdad? Es un oxígeno importante para un lugar aún con alto índice de hacinamiento. ¿Recuerda usted el caso de José María González? ¿Recuerda su ingreso? ¿Cómo fue ese día, el caso de José María González? Bueno, yo recuerdo porque ya estuve como director en ese momento. Eso ocurrió allá por diciembre o noviembre del 2010, no recuerdo perfectamente la fecha, exactamente la fecha, pero evidentemente que fue un hecho que causó gran conmoción pública. Él vino aquí procesado por un hecho punible de supuesta estafa al jugador Salvador Cabañas, una figura importante de la selección paraguaya y de uno de los clubes importantes también de México. Evidentemente que eso causó también gran conmoción, no solamente en la ciudadanía que estaba afuera, sino también a los internos aquí del penal. Recuerdo perfectamente cuando llegó, tenía el rostro desencajado, tenía ganas de vomitar, quizás por la impresión que le causaba que todo el mundo allí adentro decía que lo enviemos en los pabellones para ajusticiarlo, porque evidentemente le culpaban de haber perjudicado a un ídolo nacional como es el Salvador Cabañas, ¿verdad? O sea, eran fans de Cabañas los que querían que él pase a los pabellones para justiciarlo, ¿verdad? Bueno, no, la verdad, partiendo desde el mismo director, los guardiacárceles y la mayoría de los internos éramos fan de Salvador Cabañas. Era reconocido su trabajo en el ámbito futbolístico, recibió el mote de Gordiño por haber hecho goles importantes ante la selección brasileña, ante la selección argentina, jugadas espectaculares, estaba en su mejor momento y de un día para otro ocurrió esa tragedia realmente y se le culpó al señor José María González como una de las personas de haberse apropiado supuestamente de sumas importantes de dinero que pertenecía al futbolista citado, ¿verdad? Entonces los internos enervó también el ánimo de los internos y evidentemente nosotros no podíamos permitir bajo ningún concepto llevarlo a uno de los pabellones. Tomamos la determinación de que esté privado de su libertad en la sanidad del penal, en un área muy protegida. Cuando ustedes puedan ver el lugar se van a dar cuenta que es el lugar con mayor presencia de efectivos de seguridad en este penal y él estuvo albergado o recluido en ese lugar hasta el momento mismo de su puesta en libertad. Su primera noche él ya pasó en la sanidad. A partir del ingreso mismo nosotros hemos dispuesto a pedidos también de los abogados defensores, también a pedido de los fiscales que intervinieron en ese momento en la causa, quienes nos pidieron que resguardemos la integridad física y la vida del señor González. Otro aspecto importante es la situación en que aquí en el penal existe un interno hasta hoy día de apellido Alonso, Eleno Alonso Mena, que es el hermano de la señora, en este caso de la ex señora del futbolista en ese momento Salvador Cabañas. La señora María Lorgia tenía un hermano recluido en este lugar, estaba en uno de los pabellones, el pabellón 5 Alta, entonces evidentemente había un temor fundado de que alguien podía atentar contra su vida. Nuestra función es siempre garantizar la presencia ante la justicia de cualquier persona, no importa el delito o el crimen que se le imputa, y así lo hemos hecho hasta el último día. ¿Por qué caso está recluido el hermano de la señora María Lorgia? Él está recluido por secuestro y un homicidio.
Él fue guardia cárcel, perteneció al cuerpo de seguridad de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. A partir de ahí se había fugado por uno de los muros con uno de los internos, esa es la historia de Heleno Alonso. A partir de ahí empezó toda una carrera delictiva y en un momento dado fue considerado uno de los hombres más temidos en la zona del Alto Paraná, hoy día recluido en este penal. Y él, según José María González, porque también le hicimos una entrevista a José María, según el señor González, este señor Heleno fue hasta la zona de sanidad y lo intimó, según José María, incluso le dijo que corría peligro su vida si es que él no entregaba todos sus bienes a María Lorquia. ¿Se enteró usted de esa situación? Bueno, yo escuché lo que él dijo. Ahora, nunca nosotros tuvimos la información de que él haya llegado hasta ese lugar. Pudo haberlo hecho por interpósita persona, no sabemos eso, por algún emisario, pero en forma personal nunca, por lo menos en los reportes que yo tengo, nunca apareció hasta la sanidad. Evidentemente que nosotros pecaríamos de ingenuos si es que a sabienda de lo que estaba ocurriendo le permitíamos que él llegue hasta la sanidad. Más bien para mí en ese momento fue una estrategia de la defensa, porque la idea era recuperar su libertad a través de un arresto domiciliario o en su defecto pasar a la agrupación especializada de la Policía Nacional, que está aquí al ladito nomás, para que esté mucho más seguro de lo que está. Realmente nosotros hemos hecho lo humanamente posible y hemos cumplido nuestra misión, porque el señor José María González salió de aquí sano y salvo sin que nadie le tocara ni siquiera un pelo. Director, ¿se le realizaron algún tipo de estudios a José María cuando llegó al penal? ¿Cómo estaba él, aparte de lo que usted ya mencionaba, que estaba con mucho miedo, tenía algunos gestos de incertidumbre y compañía? Bueno, él fue revisado por los médicos del penal, los médicos del guardia del penal. También creo, si no estoy transcordado en el tema de atención a su salud, también vinieron gentes de afuera, médicos que son de su confianza, como también médicos del área judicial. Los médicos forenses también lo han revisado o lo han tratado en ese momento. Esas constancias por lo general son derivadas a las instancias que han ordenado la revisión de esa persona y de hecho que él fue atendido también médicamente aquí. ¿Recuerda usted exactamente cuál fue el delito por el que llegó a prisión José María? Él estaba recluido por estafa y apropiación. ¿Es verdad que José María González estuvo todo el tiempo en la enfermería para evitar que sufriera alguna agresión? Él, de hecho que sí, estuvo siempre recluido en una de las celdas o las salas en la sanidad del penal. Lo habíamos dejado todo el tiempo ahí con un custodio en la puerta, porque también había versiones de que no solamente los internos de motus propio querían ajusticiarlo, sino con el agravante de lo que ya te comenté anteriormente, de que existía aquí, o existe hasta hoy recluido, un cuñado de Salvador Cabañas, que es el interno Heleno Alonso. El director José María también en parte de su entrevista dice que estando ya él dentro de una pieza pequeña, le vuelven a poner una reja otra vez frente a su cama. ¿Cómo nos puede explicar esa situación? De hecho que sí, él estaba en una de las oficinas, por llamarlo, de la sanidad, con una sola puerta sin medidas adicionales de seguridad. A nosotros nos consideró oportuno aislar totalmente ese lugar, lo hemos instalado una reja, por recomendación de los fiscales quienes se constituyeron en este lugar, porque la sanidad es un lugar de habitación colectiva, de gente que vienen por diferentes patologías, algunos heridos, leves, otros graves, algunas personas enfermas por diferentes síntomas, ¿verdad? Entonces, para resguardar aún más esa seguridad que ya tenía de por sí, nosotros hemos instalado esa reja. ¿Cómo era el comportamiento de José María dentro del penal, el director? ¿Cómo lo recuerda ella en el transcurrir de los días? Bueno, yo lo recuerdo como una persona educada, respetuosa, nunca intentó torcer ningún reglamento, al contrario, él estuvo muy atento y también respetuoso de todas las reglamentaciones. Sus familiares se ajustaron a las reglas de conducta del penal. Los días de visita son los martes, jueves, sábado y domingo. Ellos respetaron siempre eso y nunca, por lo menos, tuvo ningún problema de indisciplina en este lugar. ¿Y qué actividades él hacía o no tenía mucho espacio para hacer algún tipo de actividad? De hecho que no tenía casi espacio. Él estaba totalmente recluido en ese lugar. A veces le sacábamos aquí a unos metros frente a la Guardia Central para caminar, para tomar un poco de sol,
pero hasta ahí lo que llega a su actividad física. Director, otra pregunta. ¿Qué tipo de revisión se le hace a los familiares de los, en este caso, qué tipo de revisión, por ejemplo, se le hacía a los familiares de José María cuando entraban? ¿Cuál es el proceso para cuando alguien quiere venir a visitar a un familiar que esté recluido? Bueno, y todos entran por los mismos sectores. Tenemos dos sectores de revisión, el lado derecho, que es el sector para caballeros, el lado izquierdo es para damas. En ese tiempo aún no teníamos los aparatos electrónicos de escáner y compañía que ahora tenemos. Se hacía en forma manual, una revisión manual para ver si alguien intentaba introducir objetos o elementos prohibidos dentro del penal. El sistema de revisión para él y para su familia y para los demás internos es de la misma forma. No hay diferenciación ni privilegios para nadie en ese sentido, y el tiempo que él estuvo recluido así se hizo. La esposa de José María, en una parte de la entrevista que le hicimos a ella también, director, comenta que había veces que venía ella con sus hijas y no quería que le toquen a sus hijas, y entonces le decían los guardias o las guardias que si le daba 5.000 guaraníes no le iba a revisar. ¿Llegó a enterarse de algún caso similar o recuerda eso? Por lo menos a mí no me han denunciado en ese momento eso, pero no descarto de que haya ocurrido eso, ¿verdad? Es una cuestión con la cual también convivimos y estamos permanentemente tomando las medidas cuando las denuncias son responsables. De hecho, que también tengo que decir a la señora que nosotros, por lo menos la administración principal, la dirección, desde mi punto de vista se ha portado muy bien con ellos, en el sentido de resguardar la integridad física y la vida de su marido en este caso, y no descarto esa situación, pero me parece nomás un despropósito que a estas alturas denuncie eso y no en ese momento que tenía todas las herramientas de venir hasta la dirección y denunciar esa irregularidad. Por último, director, ¿qué pruebas recuerda usted que presentó la defensa de José María para que él estuviera en libertad? ¿Cómo se enteró usted de cuáles fueron las pruebas para que él pueda salir y dejar Tacumbú? Absolutamente nada, porque yo me mantengo prescindente en lo que hace al tema jurídico penal. A mí solamente me corresponde la custodia y la guarda del privado de libertad, así se llame José María González o Juan Pérez, quien sea, ¿verdad? No importa el nombre, la misión siempre es tratar de que la persona se mantenga privado de su libertad y pueda afrontar el proceso, y finalmente también que no le ocurra absolutamente nada. Algo que también le quería preguntar, director, mucha gente considera que Tacumbú es la cárcel más peligrosa de Latinoamérica. ¿Usted maneja esta información? ¿Cree que es así o cree que se está exagerando cuando se menciona eso? Bueno, quizás esa sea una opinión de alguna gente. Para mí es una opinión errada. Tacumbú no tiene hasta hoy día los índices de violencia del Brasil, por ejemplo, que hace unos días se vio con cabezas de internos, luego de un motín, empalados así, mostrándole a miembros de la prensa 7, 8 cadáveres. Tacumbú no ha tenido ese tipo de... No obstante, existen hechos de violencia en forma permanente, acuchillados, heridos, muy pocos muertos en realidad. Tuvimos en un año, en el 2013 tuvimos 2 fallecidos por hechos de violencia, cuando el índice en otros tiempos era de 10, 15 al año. Hoy día eso ha bajado mucho, quizás también por las medidas de seguridad que uno va adoptando. Hay gente muy peligrosa dentro del penal, extremadamente peligrosa, y que representa también peligro para el resto de los internos. ¿Y cómo se manejan con estos internos? ¿Dónde los tienen generalmente? Bueno, nosotros tenemos un grupo de los denominados del EPP, del Ejército del Pueblo Paraguayo, que es un grupo organizado, un grupo que se conoce, que ha cometido hechos de secuestro, inclusive homicidios. Es un grupo con ideología diferente. Lo tenemos a ellos recluidos en el pabellón número 5 Alta, que está en el centro mismo del penal de Tacumbú. Quizás por ahí más o menos radica la peligrosidad, o sea que la parte más sensible del penal. No obstante, también tenemos agentes que están recluidas por narcotráfico, que también están en dichos sectores. Son personas pertenecientes a organizaciones delictivas, conocidos como el primer comando de la capital, el PPC. También tenemos un comando denominado Vermelho. Tenemos gente componente de esas facciones delictivas, muchos de ellos requeridos por justicia de otros países, como el Brasil,
la Argentina, Estados Unidos, Alemania, Italia, España, o sea que gente que no van a dudar ni un minuto en cuando tengan la más mínima posibilidad en tratar de torcer el brazo armado, o sea, el brazo de seguridad y escaparse, ¿verdad? Gracias, director. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
y ya. De vuelta. ¿Quiénes están en esta zona? Los que son más tranquilos ya, ¿verdad?